esta tarde vamos a entrar en un tema fascinante en esta tarde. Un tema fascinante, controversial también. Es una mezcla de estas dos posiciones. Y no es un libro nuevo. Seguimos en Primera de Juan, pero hoy estamos en el capítulo 4. Si pueden ir conmigo a su Biblia. Primera epístola de Juan, capítulo 4 en esta tarde, versos del 1 al verso 6. Alabado sea el Señor. Hemos estado en esta serie por todo el verano, en Primera de Juan. Hemos estado yendo de forma expositiva. Hoy vamos a estar desde los versos 1 al verso 6. Como saben, nos gusta la predicación bíblica, expositiva, enfocada en el texto y llevada a la realidad nuestra, ¿verdad? No traer nuestra realidad a la palabra y cambiar las cosas en la palabra, ni llenar el púlpito de fábulas de Esopo, ni de historias, ¿verdad?, encantadoras, ni nada, sino entrar en su palabra y dejar que ella, que es suficiente, es inerrante, nos hable, nos transforme. ¿Cuántos dicen amén? Porque para eso Dios la dejó, para que nos equipe, redarguya, nos corrija y haga a todo hombre listo, ¿verdad?, para ser conforme al Hijo de Dios, preparado para toda batalla, tribulación. La palabra equipa al creyente y es la vida, el pan de Dios. Así que en esta tarde, si usted puede tener su Biblia abierta, encendida, esta tarde, para que vayamos juntos con el texto que vamos a estar. Primera de Juan 4, versos del 1 al 6, porque ciertamente hay cosas acá que hoy creo que el Señor nos va a abrir un poco más los ojos espirituales. Verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Señor, te damos gracias. Nos humillamos en esta tarde, Señor. Te ruego, Espíritu de Dios, que tú me uses para exponer tu palabra. Que el mismo deseo, intención, propósito que tuvo el apóstol Juan cuando fue inspirado por ti, Señor, por tu Espíritu glorioso para escribir esto, sea en nuestras vidas en este día una realidad y sea tal cual expuesta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es un texto parecido a Primera de Juan, capítulo 2. Hace unos 5 domingos atrás, el hermano Edgar estuvo predicando justamente un texto muy parecido, paralelo a este. Y eso nos habla de unas cosas. En una misma epístola, Juan está alertando 2 veces sobre el anticristo, ¿verdad? Nos está diciendo algo, pero no vamos a entrar ahí ahora. Es siempre el tema del anticristo y el fin del mundo es un tema controversial, es un tema siempre atractivo, inexplorable por muchos. Otros quienes creen que ya tienen las respuestas de todas
las preguntas que hayan o las dudas que hayan. Y siempre ha sido un tema, ¿verdad?, bien llamativo para la iglesia. Y no quiero irme del tema, pero hay 3 mandatos, hay 3 exhortaciones que Juan da y que el apóstol Pablo también nos da en 2 de Tesalonicenses con respecto al anticristo. Pero antes de entrar ahí, quiero ver 2 cosas, porque la palabra anticristo, anti en el griego, tenía 2 sentidos. El primero es el más conocido, ¿verdad? Es contra Dios. Es el más fácil de entender, no hay que ir a ningún diccionario. Es anticristo. La primera postura era, el sentido era contra Dios. Ahora, el segundo sentido de la palabra anticristo era en lugar de. ¿Ok? Era en lugar de Cristo. Por supuesto, algo que se quiera posicionar en lugar de Cristo ya está automáticamente contra Cristo, ¿correcto? Porque ya está tomando su lugar o está al menos queriendo tomar su oficina, y ya esto lo hace, ¿verdad?, como un impostor, alguien que está dando un golpe de estado, un suplantador. Por tanto, ya es alguien que está contra Cristo. Así que los 2 sentidos se fusionan y vienen a significar lo mismo. En 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, capítulo 2, verso del 1 al 4, quiero que vayan conmigo en sus Biblias. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, ¿verdad?, lo que veíamos, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 escenarios acá. En el tiempo de Juan escribe, como ven, y está diciendo: todo aquel que confiesa que Cristo vino en carne, ¿verdad?, ese cree en Dios, ese es algo genuino. Porque en los rumores de los tiempos de Juan, una de las vertientes posturas de aquellos tiempos era que Jesús no había venido en la carne, ¿verdad? Por tanto, él dice: eso es mentira, Él sí vino en la carne, ¿verdad? Y este rumor, quizás a usted no le parece, pero en aquellos tiempos era un rumor que era un veneno. Porque al ser un veneno y a no creer que Jesús vino en carne, entonces Él no podía destronar al pecado ni al diablo en su cuerpo. Por tanto, era imposible imitarlo. Así que es una garantía para nosotros que Él sí haya venido en carne. 100% un hombre, respiraba, tenía su cuerpo, sangró cuando tuvo que sangrar, sudó cuando tuvo que sudar, tuvo hambre cuando tuvo que tener hambre, ¿verdad? O sea, pero era 100% Dios, 100% hombre. Ellos estaban de acuerdo en la parte de Dios, pero rechazaban su humanidad. Por tanto, Juan, como leímos acá, está diciendo: todo aquel que confiese que Él no vino en carne, ese no viene de Dios. Ahora, eso en estos tiempos no es un problema, ¿verdad? Los tiempos han cambiado, han pasado muchos abriles desde entonces. Y ya hoy sí se sabe que Él vino en carne. Pero ahora la idea es que es demasiado carnal. Ahora la idea es que Jesús fue un buen revolucionario. ¿Cuántos han escuchado eso? Que fue un buen humanista. ¿Cuántos han escuchado eso?
que era socialista, que era un demócrata, que era un hombre que estaba en contra de los imperios. ¿Han escuchado eso, verdad? O sea, miren cómo las corrientes van de una postura a otra. Si Juan escribiera ahora, ya él no dijera, no crean a aquel que le diga que él no vino en carne, sino que les dijera, oye, no crean tantos pensamientos, ¿verdad? Diciendo que él era un político, ni que él era un socialista. Él no tenía nada que ver con eso. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a traer el reino de Dios a la tierra, que es Emmanuel, Dios con nosotros, y vino para que el hombre tuviera acceso a Dios ahora por medio de él, que él es el camino, es la verdad y la vida. Y de forma contundente en la cruz destrozar el pecado y al diablo y quitarle su poder para que no tenga más el poder. Y todo aquel que esté en Jesús ahora tenga una nueva, no solamente vida, mas también naturaleza. Amén. No solamente un cambio de vida, no solamente dejar un vicio, porque usted puede ir a Alcohólicos Anónimos y dejar el vicio del alcohol. Usted puede ir a muchos programas que existen hoy en día y dejar ciertos vicios que le van a ayudar. Pero aún eso no significa que sea salvo. Jesús vino a poner en el ser humano una nueva, aquellos que lo reciban genuinamente de arrepentimiento, vino a poner en ellos una nueva naturaleza. Porque con una nueva naturaleza habrán nuevos pensamientos, nuevos deseos y el reino de Dios se manifestará. Amén. Alabado sea su nombre por eso. Así que Juan está diciendo, no crean que aquellos que digan que él no vino en carne. Sí, él sí vino en carne. Y le vimos y sufrió, ¿verdad? Así que Juan quiere como que corregir esos rumores que habían. Y lo vemos ahí, fácilmente lo está diciendo. Ahora, Pablo estaba lidiando con otra cosa. Pablo escribe a Tesalónica porque había otro problema. Se creía que ya Jesús había venido. El rumor de la calle, no crea que los hispanos somos los únicos que hablamos demasiado. Los griegos y judíos también eran chismosos y breteros, ¿verdad? Y también eran dividores también. Porque es que está en el ser humano. Así que el rumor en Tesalónica era que ya Cristo había venido. Y Pablo dice, escuchen, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Los rumores también iban con cartas también iban con emisarios, por tanto muchas veces lograban un resultado efectivo, lograba engañar a muchos. Pablo dice, Él aún no ha venido. Cuando Él venga, antes que venga, se manifestará una palabra entonces, la apostasía. Ahora, ¿qué podemos entender por la palabra apostasía o la palabra paganismo? En estos tiempos se ha usado bastante y tenemos bastantes ejemplos, ¿verdad? De paganismo, de apostasía, y muchas veces es fácil ver una organización o una cadena televisiva o una corporación, ¿verdad? De las que tienen más influencias, con proyecciones anti-evangelio, anti-Dios, y enseguida pensamos, ese es el anticristo, ¿verdad? La pregunta ¿es el anticristo un o son unos? ¿Es el anticristo o son los anticristos? ¿Ya existió o vendrá o es que ya está entre nosotros? Hombres se han levantado contra Dios de forma literal. Uno de ellos, que estoy seguro muchos han escuchado de él, Friedrich Nietzsche, dijo sobre Dios, dice, ¿es el hombre un fallo de Dios
¿O Dios un fallo del hombre? Nietzsche también dijo, el hombre fue quien creó a Dios a su imagen y semejanza. Nietzsche también dijo, negar la existencia de Dios será la única salvación del mundo. Estas tres frases están inmersas en las universidades y en las cátedras más renombradas en este mundo, de forma subliminal o de forma literal o directa. Está en el lenguaje del humanismo, está en el lenguaje del ateísmo, está implícito ahí. ¿Por qué? Porque sacar a Dios de este mundo, ¿verdad? El mundo pensaría que es sacar las normas y las reglas y la moral y los principios. Y cualquiera pensaría, bueno, este es el anticristo, ¿verdad? Nietzsche es el anticristo. Él mismo tuvo una frase que era, Dios ha muerto. Después cuando él murió salió un ban bien grande por toda Inglaterra diciendo, Nietzsche ha muerto, Dios está vivo. ¿Cuánto lo creen? Que Él está vivo, amén, que Dios está vivo. Así que, ahora, como Nietzsche, muchos se han levantado, psicólogos, psiquiatras, psíquicos, hombres. Ahora, nada de esto es apostasía, porque esta gente no están en la fe ni han confesado la fe. Esto se llama paganismo. Una diferencia, quiero ponerles acá para que veamos la diferencia entre paganismo y apostasía. Un pagano es una persona no creyente, inconversa, que nunca ha hecho una genuina profesión de fe. Un apóstata es una persona que caminó en la fe, pero ahora la ha abandonado y repudia esa confesión de fe. ¿Viendo la diferencia? Por tanto, no podemos esperar una confesión de fe o algo de Dios de alguien que sea un pagano. Por tanto, hoy cuando usted vea todas estas que se ha levantado, ¿verdad? Contra la película, por ejemplo, Sound of Freedom y otros lanzamientos que son pro familia, pro evangelio, todo lo que se levante contra eso, quizás usted puede ser confundido. Ese es el anticristo. Pero note lo que Juan dice en el versículo 3 del capítulo 4. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde el tiempo de Juan ya estaba en el mundo. Juan también dice que estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. Lo que salió para que se manifestara que no era de nosotros. Eso es apostasía. Y yo les quiero compartir, hermanos, que no es para nadie secreto, que Estados Unidos es el país donde hay una iglesia para cada sabor y para cada color. ¿Están ustedes de acuerdo? Hay iglesia para cada sabor y para cada color. Si te sientes mal en una, tienes otras para ir. Y si estás mal ahí, tienes otra. Porque hoy en día tal parece que los pastores están rogándole a la gente que vengan. Y no es así como vemos en la palabra. No es así como vemos en la palabra. Estamos llamados a evangelizar, a discipular, a corregir, a confrontar y a disciplinar en el Señor. Pero las cosas se han tornado diferentes. Y yo les quiero decir, hermanos, aferrémonos a su palabra. Y no vengo a decirles quién es el anticristo, ni vengo a darles de una institución que es posible que sea. Lo que sí les digo es lo que dice su palabra. Y dice Juan que ya está entre nosotros. Ya está entre nosotros. Verso 3 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2.
Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pablo le llama el hombre de pecado. Juan le llama el anticristo. Y en Apocalipsis le llama la bestia. Pero quiero exhortarte algo. Como somos tan a veces sensacionalistas, se nos olvida el centro del pasaje. Y Pablo les está diciendo algo. Juan también quiere decirle algo en sus cartas. Y quiero que lo veamos aquí en la pantalla en esta tarde. Lo primero, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Yo sé que enseguida vamos al anticristo, enseguida vamos, no está mal. A mí me gusta la escatología y tengo mi postura que un día podemos sentarnos a debatir, ¿verdad? Pero hay algo acá que tiene más peso que ahora mismo ponernos a descifrar si es una persona, si es una institución, ciertamente es un espíritu y ya está operando, ya está en el mundo. Por tanto, prestemos atención a lo que dice el apóstol Pablo. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Y por qué les digo esto? Porque por años, desde el año 99 que el Señor me rescató, he visto hermanos que se han levantado, han querido enseñar del anticristo, quién es y cómo luce y qué institución es. Y hoy en día muchos no están ni en Cristo, son apóstatas de la fe. Por tanto, lo principal, they miss it. Lo principal se lo escaparon, que era mantenerte en el Señor, mantenerte en la verdad, mantenerte en aquel que es el obispo de nuestras almas, sin dejarte mover izquierda o derecha. Eso es lo que no podemos pifiar. Y ciertamente ver todo lo que se levante contra Cristo o que quiera tomar la posición de Cristo, verlo como anticristo. Porque no nos va a edificar. No nos va a edificar, sea una novela, sea una serie, sea algo que te pidan hacer en tu trabajo, sea algo que te pidan hacer o que venga directo desde un sistema constitucional que te pidan hacer y sea en contra del nombre del Señor. Todas estas cosas pueden ser cosas que vienen anticristo y tú y yo tenemos que estar ahí firmes en nuestra forma y modo de pensar. Hermano, que tu vida espiritual tenga la disciplina de un soldado, la paciencia de un campesino y la legitimidad de un atleta. El apóstol Pedro lo dice. En esta tarde te exhorto y me exhorto también a mí que tengamos la disciplina de un soldado, la paciencia de un campesino para ver su cosecha. Y la legitimidad de un atleta. ¿Por qué legitimidad? Porque un atleta que quiere correr de forma legítima, ¿verdad? No usa drogas que son ilícitas para su desarrollo y su competitividad. Una vez que un atleta es detectado con un doping, automáticamente le es quitado su resultado de la competencia actual en la que estaba y sus resultados posiblemente 5 años o 10 años atrás. Y no significa que no haya muchos haciéndolo. Hay muchos haciéndolo, pero no a todos lo descubren. Y el apóstol dice, corre de tal forma que seas legítimo, sin doping, sin doparnos espiritualmente. ¿Qué puede ser un dopaje espiritualmente? ¿Qué puede ser un dopaje? ¿Qué puede ser una droga que usemos espiritualmente? Una vida falsa puede ser, ¿verdad? Una vida falsa podría ser, una vida hueca, una vida que esté vacía, sustentada de la nada, pero que no estemos viviendo realmente una intimidad con Dios. Que no estemos realmente viviendo una unión con Cristo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Donde todo sea
todo un globo. Lo segundo, Primera de Juan 2:19, si pueden conmigo su Biblia. Primera de Juan 2, verso 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Y no quiero, porque yo sé que en la iglesia hispana está muy de moda. Te fuiste de esta iglesia, usted es un ser ignorado. Usted se fue, usted está perdido. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado cómo manejamos los términos de estar perdidos. Aunque la iglesia tiene potestad para disciplinar, corregir, y aquí lo hacemos, lo practicamos. Pero aquí no está hablando de que se fue de una congregación específica. ¿Verdad? Somos tan denominacionales que lo único que vemos en el país o en la ciudad es tu denominación. ¿Les ha pasado? No vemos más nada. Lo único que vemos es la denominación. Fuera de ahí las demás. Juan está hablando. Se fue de nosotros, de la casa espiritual, de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. De ahí es que se fue. Y apostató contra su fe. Y dice, salieron, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Quiero exhortarte en esta tarde, aunque te caigas 40 veces, aunque usted vea que muchas veces estás empujando, en lugar de empujar una silla, una mesa, estás empujando un condominio completo en tu evangelio. Y estás empujando toda una comunidad, ¿verdad? De casas y de apartamentos. Quiero exhortarte que perseveres en el Señor. Aunque estés caminando en lugar de un valle de sombra, no, por 10 valles de sombras de muerte, quiero exhortarte en esta tarde. Persevera en el Señor. Persevera en el Señor. Persevera en ese, aunque las cosas no están saliendo como esperabas. Aunque de repente todo, estoy seguro que les ha pasado, pero en mi país antiguamente se rompía la lavadora y era como una plaga. No sé por qué, pero era como una plaga. Se rompía el refrigerador, se rompía también el televisor. Y era un contagio ilógico. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no se planifican al menos para uno poder tener que no es fácil, ¿verdad? De repente todo roto y tú dices, pero qué cosa más grande. Pero no está muy lejos, aquí también pasa. De repente es el carro, después fue el dishwasher y después fue otra cosa y así. Una goma que le has cogido el ponche 10 veces y cada vez que vas te dicen no, hasta que vas y te dicen no, esta es goma nueva y te cambian una goma y te dejan 3 gomas viejas. ¿Verdad? Ahora, todas estas cosas son cosas terrenales, hermanos. ¿Qué tal cuando son cosas espirituales en nuestras vidas? Yo quiero exhortarte en esta tarde. Persevera en el Señor. Y podríamos decirle esa frase que se usa muchas veces. Dile que está a tu lado, que está atrás. Oye, persevera, persevera. Sí, está bien, si quieres hacerlo no lo hagas. Pero yo te quiero decir esta tarde. Persevera en el Señor. Persevera en el Señor. Persevera. Persevera. No te dejes amedrentar por nimiedades. No te dejes desvirtuar del evangelio por tonterías. No te dejes desenfocar, hermanos, por cosas que son realmente mínimas, efímeras, sin sentido. Porque no hay excusa para dejar de perseverar en el Señor.
Primera de Juan 4:1. Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu. Son las 3 advertencias en 3 grupos de textos que hablan del anticristo, que como les decía anteriormente, tendemos enseguida a ir al anticristo, a pensar en, no está mal, está bien, es parte de la palabra. Pero hay algo que a veces olvidamos y es los consejos que los apóstoles nos están dando en estos contextos. Dice Juan en versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino ¿qué cosa? Probad. 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 Y ese probad no es el probad que el mundo hoy le dice muchas veces a algunos. Prueba de todo para ver si te gusta. ¿Has escuchado eso? El mundo te dice, no, pero es que tus hijos están así porque no los has puesto a probar. Yo no quiero que prueben lo que da muerte. No lo van a probar. Porque lo que da muerte, ¿para qué probar? Entonces no es probar en cuanto a ir a una discoteca, ¿verdad? A un club nocturno a predicar el evangelio. Ese no es el probar que está Juan diciendo. Ni es a inmiscuirse en un negocio que sabes que es ilícito, que no es de Dios, ¿verdad? Para probar. No es ese el probar. No es ese el probad que te está hablando. Juan nos está diciendo, no creáis de todo y no sean cristianos ingenuos. No seamos creyentes ingenuos. Creyentes novatos. Creyentes influenciables. Hermano, tenemos que ser creyentes, ¿sabes qué? Críticos. Nuestra predicación acá, los servicios, aunque sabemos, estamos en este país, llegamos a un lugar nuevo y no hay que decirnos que seamos críticos. Eso lo hacemos de forma automática porque estamos fuera de nuestra zona de confort. Si estuvieras en tu país donde naciste, en tu ciudad, ¿estuvieras tan crítico? Ciertamente no. Estás más cómodo porque hay cosas que influencian a que te sientas más en confianza. Pero uno llega a este país y está crítico con todo. Pero con las cosas de la palabra no nos ponemos tan críticos a veces y deberíamos ser más críticos con las cosas de la palabra y ver y criticar muchas veces más las cosas que escuchamos en las redes sociales o en YouTube o donde quiera, un devocional de esos que son a las 4, a las 3, a las 5 de la mañana, a la hora que sea, pero deberían ser un poco más críticos y ver qué están enseñando en lugar de fácilmente montarnos en una barca y dejar que nos lleven donde quieran. Juan dice, probad todo. ¿Qué es probar? Fácil. Tómale la temperatura, tómale el peso. Ahora, ¿cómo vas a probar si no tienes nada para diferenciar? Porque uno prueba, ¿cómo? Diferenciando, comparando. Tiene su palabra. Amén. Tenemos su palabra para poder criticar y comparar. Para no dejarnos guiar por cualquier espíritu. No todo lo que diga, lo que se llame Dios, viene necesariamente de Dios. Lo que muchas veces no le ponen la D minúscula, le dejan la D mayúscula. Pero nos dejamos influenciar muchas veces. Donde esté el fruto del evangelio y donde esté la palabra, hermanos, y donde haya transformación, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Hay 5 solas que nos dejó la reforma para que usted tenga una guía en decisiones que tomar. Solo fe, ¿verdad? Solo por medio de la fe. Sola gracia, solo por medio de la gracia de Dios. Solo Cristo, amén. Solo a Cristo, donde esté Cristo, donde se hable de Cristo. Pero no se quede ahí. Sola Escritura, donde la palabra sea la regla de fe, de conducta, de moral y de santidad. Y la 5, solo a Dios la gloria.
donde usted vea esas 5 solas que encierran esa iglesia, encierran ese ministerio, encierran esa predicación, usted siéntase en paz que ahí está el Señor. Ahí está el Señor. ¿Estamos todos acá? Es una hora difícil, pero no veo a nadie durmiendo. Gloria a Dios por eso. Hermanos, probad los espíritus, probad todo lo que se llame ser de Dios. No seamos creyentes ingenuos, sino con discernimiento. Porque como mismo hay una iglesia en este país para cada color y para cada sabor, hay un predicador online para cada sabor, para cada color y para cada talla. Escojamos bien, porque de lo que escuchemos y nos nutramos, vamos a pensar, vamos a razonar y serán después, el día de mañana, decisiones tomadas y posturas que nos vamos a parar. Seamos creyentes con discernimiento. Estas frases que leí al principio son frases fuertes, que si usted no está en el Evangelio, nos hacen meditar, nos hacen pensar. Y te afloja el cinturón de la verdad en tu vida. Y te afloja la armadura que te deja desarmado. ¿Verdad? Te deja, dice, pero bueno, oye, pero y si estás en ese momento en que llevas días sin orar, llevas días desconectado de Dios, desconectado de su palabra, escuchas estas frases de Nietzsche, dice, y te hacen pensar. Si te hacen pensar, hermanos, automáticamente te debes ir a decir, Señor, perdóname. Lléname más de ti, Señor, y más de tu palabra. Lléname más de tu convicción. Porque están hechas literalmente para desvirtuar al creyente, desenfocar al creyente y humillar a Dios. Son tiempos, hermanos, donde el paganismo ya no tiene mensaje subliminal. Usted lo sabe. Hace 10 años atrás nos poníamos con los casetes VHS a ver las películas, los animados y detectar, mira, hay un mensaje subliminal. Encontrábamos uno quizás cada 30 minutos. ¿Verdad? Y nos poníamos, mira, las orejas de Disney, eso es un tarro del enemigo. Las manos así nos poníamos. No, hermano, ya no pierda tiempo en eso, en estos tiempos. No hace falta. Ahora, usted debe hacer eso mismo para ver dónde hay algo que tenga algo de moral y algo de principios. Esforzarnos para identificar dónde hay algo de moral y algo pro familia y algo pro niño y algo pro matrimonio. Fíjense cómo está esta generación. Por eso les exhorto en esta tarde. 1, no os dejéis mover fácilmente. No te muevas fácilmente. No te muevas fácilmente. 2, persevera. Persevera. Perseveremos en el Señor. Perseveremos en el Señor. 3, no creamos todo. No creas todo. Prueba los espíritus. Prueba lo que estás escuchando. Y compáralo con su palabra. Y si quieres una medida, puedes tener las 5 solas, que para mi vida yo por ahí filtro muchas cosas que escucho hoy en día. ¿Recibe Dios la gloria? ¿Es basado en la gracia de Dios? ¿Es basado en la fe? ¿Es Cristo exaltado? ¿Es enfocado en las Escrituras? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque todo eso lo hace el Espíritu Santo.